Vamos a empezar haciendo algo que no se tendría que hacer, y es diciendo algo negativo de la fraternidad. Si la fraternidad tiene algo malo, algo negativo, es pues lo que ocurre cuando uno se siente muy hermano de alguien. Tiene el peligro de no ver las cosas como son, sino ver más las cosas positivas que los defectos que tiene una persona. Yo creo que eso le puede pasar a Paco por la relación y la amistad que nos une, y también a las personas a las que prologo el libro, que no quiero teneros en ningún secreto, que no son otras personas que mis sobrinos, que en 4 años he pasado de vivir todos los hermanos en casa de mis padres a tener 5 sobrinos, ¿no? Bueno, pero quiero dar las gracias también al comienzo a la Confer por darme la oportunidad de compartir estas reflexiones y estas ideas, que lo único que yo voy a hacer en esta tarde es ponerlas sobre la mesa, es traerlas aquí, es ofrecéroslas, para que quien quiera o quien pueda, pues vaya cogiendo algunas de las pinceladas que se van a ir aquí diciendo esta tarde, y si nos sirven para nuestra vida, si podemos aplicarla en nuestra vida, pues bendito sea Dios. Para eso estamos. Paco hacía referencia a esta imagen, a las cuerdas. Cuando leí Fratelli Tutti por primera vez, tuve la sensación de que en ningún momento se hablaba de la vida consagrada. Y es verdad. Luego la he vuelto a leer unas cuantas veces y no he encontrado, igual me equivoco, si alguien lo ha hecho, que me lo diga con toda confianza, no he encontrado ni una sola referencia a la vida consagrada. Lo siento. Aquí podríamos terminar esta tarde, esta conferencia, esta charla. No dice nada. Así que vámonos a casa, que tenemos que cenar e irnos a la cama. Bueno, lo que voy a ofrecer esta tarde es fruto de juntar 2 miradas. Una primera mirada a la fraternidad en general y otra mirada a la vida consagrada. Y las hemos puesto en relación. Y la imagen que une, que coincide en ambas, es esta: las cuerdas. ¿Por qué? Porque la fraternidad, igual que la vida consagrada, la formamos muchas personas, muchos carismas, muchas realidades distintas y diferentes, como estas pequeñas hebras que van formando la cuerda, las cuerdas. Pero al igual que somos conscientes de que nuestra vida consagrada, y solo tenemos que mirar nuestras comunidades hoy en día, son frágiles, quizá algunas a punto de romperse, de cerrar o de no ver futuro o esperanza, también la fraternidad en el mundo es frágil. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a ver qué podemos sacar de juntar estas 2 realidades. Y este va a ser el esquema que vamos a hablar esta tarde. Lo vamos a dividir en 3 partes. La primera de ellas, como no podría ser de otra forma, ¿qué entendemos cuando hablamos de fraternidad? ¿Qué es eso de fraternidad? Decimos fraternidad, ¿y qué entendemos por fraternidad? Segundo rasgo, vamos a intentar ver 8 retos que la encíclica Fratelli Tutti nos lanza a la vida consagrada. Hemos dicho que no aparecía en ningún momento ninguna referencia a la vida consagrada. Pero si vamos leyendo los capítulos y vamos mirando con la vista de la vida consagrada, desde lo que somos, desde lo que vivimos, sí que podemos descubrir algunos retos. Y es importante. Yo creo que es importante la fraternidad por varias cosas. Primera, porque no queremos quedarnos en un concepto de fraternidad meramente sentimentalista, sino que queremos que la fraternidad nos lleve a un compromiso. Y de eso, la vida consagrada, sabemos mucho. También podemos sacar retos porque la fraternidad entronca con la historia de la vida consagrada.
Y para la historia de la fraternidad la vida consagrada ha sido fundamental. Prácticamente desde el siglo IV hasta la Revolución Francesa, cuando hablamos de fraternidad teníamos que mirar y centrar la atención en la vida consagrada. Y también porque sigue siendo uno de los desafíos de este siglo. Y la tercera parte, no me voy a quedar solamente en los retos, que son generales, que no son novedosos, sino que voy a intentar compartir con vosotros algunas pistas, algunas claves para que podamos llevar al día a día de nuestra vida y podamos con ellas construir la fraternidad. Pero comencemos. Y vamos a comenzar con un pasaje, con un texto bíblico del Génesis, del capítulo 18, que os invito a que escuchéis. Se le apareció Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y vio que había 3 individuos parados a su vera. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Que traigan un poco de agua. Os laváis los pies y os recostáis bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan y repondréis fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos: hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda, a donde Sara, y le dijo: apresta 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso, y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada y leche junto con el becerro que había aderezado y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido, le dijeron: ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel: volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y pensó: ahora que estoy pasada, ¿sentiré el placer y además con mi marido viejo? Dijo Yahvé a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara pensando: seguro que voy a parir ahora de vieja? ¿Hay algo difícil para Yahvé? En el plazo fijado volveré, al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo. Sara negó: no me he reído, y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo: no digas eso, que sí te has reído. Siempre me gusta comenzar con un texto bíblico y que ese texto nos vaya acompañando en el desarrollo de lo que vamos a ir hablando. Y no queríamos coger el clásico texto del buen samaritano, que es el que está presente en la encíclica y el que utiliza el Papa para la encíclica, sino que este otro texto es también un texto muy significativo, porque es un texto paradigmático de hospitalidad. Y nos puede ayudar a lo que vamos a hablar hoy. Lo primero de todo en lo que me gustaría que nos fijáramos es en el contexto. Abraham prepara el encuentro de esos extranjeros que se han acercado a la mesa. Esos extranjeros que han aparecido a la puerta de su tienda. Y él va a la vacada,
prepara un terreno, lo mata, lo sienta debajo de la encina, un lugar de sombra, de descanso, pide a su mujer que prepare 3 arrobas de pan, prepara el contexto. Vamos a fijarnos en el contexto. Y el contexto es lo que entendemos por fraternidad. Cuando hablamos de fraternidad, a lo largo de la historia, podemos hacerlo viendo 2 de sus significados. El significado semántico, si vamos a un diccionario, al de la Real Academia Española de la Lengua, encontramos eso. La fraternidad es la amistad o afecto entre hermanos o entre los que se tratan como tales. La amistad, el afecto, la relación entre hermanos o aquellos que se tratan como tales. Si atendemos, si nos fijamos en su etimología, vemos que viene del término latino frater y que también habla del hermano, es decir, de esa hermandad recíproca. Vemos cómo la idea, el concepto de fraternidad es el de hermanos. Pero que yo sepa, los hermanos están o se encuentran en el ámbito de la familia. ¿Cuándo han pasado al ámbito público, a la sociedad? Esto viene desde los griegos. Cuando el mundo griego quería o se esforzaba o reflexionaba sobre cómo construir la polis, la ciudad, entonces se dieron cuenta que para que pudiera existir la ciudadanía, la ciudad, necesitaban traer ese concepto de hermandad, que era un concepto propio del ámbito privado, del ámbito de la familia, a la sociedad. Porque sin la hermandad entre los ciudadanos, la ciudad se hundía, no podía seguir avanzando. Desde siempre, desde que los hombres y las mujeres hemos vivido en sociedad, ha existido como base de la sociedad la fraternidad. Porque este sentimiento, esta vivencia, esta realidad es la que nos permite construir la sociedad. Y eso lo vemos en estos 3 aspectos. La fraternidad es, en primer lugar, un vínculo. Todos, cualquier persona a la que preguntemos, siente, es consciente de que hay un vínculo que los une. Ese vínculo puede ser distinto, de un origen mitificado, puede ser de una ascendencia común, puede ser de un lugar propio de nacimiento, y así los que somos de Burgos nos sentimos hermanos de los que son de Burgos. Ya con los de Valladolid, pues bueno, bien, pero con los de León un poco menos. Y con otros igual todavía menos. Pero nos sentimos hermanos. Y cuando salimos al extranjero, este sentimiento, esta vivencia, la llevamos y en cuanto vemos un español, uy, como que nos da una alegría, ¿verdad? Este es hermano mío y los otros son extranjeros y los otros, ¿qué pasa con ellos? Hay un vínculo que nos une. El reconocimiento de ese vínculo es lo importante para la fraternidad. No tanto en cuál es el origen de ese vínculo, sino en reconocer que tenemos algo que nos une a todos. El ser de Valladolid, el ser de la diócesis, el ser consagrados, tenemos un vínculo que nos une. Y en la sociedad esos vínculos existen. La fraternidad también nos hace ser iguales. Lógicamente, si nos decimos que somos hermanos, si nos entendemos hermanos los unos a los otros, no podemos estar unos por encima de los otros. Porque el concepto este que decíamos de hermandad, que traemos del ámbito de la familia al ámbito de la sociedad, de lo público, nos hace vivir esa relación de igualdad. Siempre que hablamos de fraternidad, hablamos de igualdad. Y eso lleva consigo también este tercer aspecto, la ayuda mutua. Los hermanos se ayudan. Los que viven juntos, los que se sienten miembros de una misma sociedad, hermanos, fraternos, se ayudan los unos a los otros. Nos pasa cuando salimos al extranjero, nos pasa cuando vamos a otro lado. Enseguida ayudamos al que sentimos que es como yo. Bueno, esto es común para todos. Esto podemos hablar con personas de otras religiones, con personas del ámbito civil, con ateos, con agnósticos, con cualquiera, con jóvenes, con mayores. Los jóvenes viven la fraternidad y se sienten muchas veces de la misma tribu, del mismo grupo, y lo sienten fuerte, porque sienten que hay ese vínculo que les una, y se ayudan, y se sienten iguales.
Pero esto que está en toda la sociedad, ¿tiene ante esto algo que decir el cristianismo? La fraternidad cristiana, los que nos llamamos cristianos e hijos de Dios, ¿tenemos algo que aportar a esta realidad de la fraternidad? Pues yo creo que sí. Y aporta 3 aspectos. Primero, el vínculo que nos une es más fuerte que el vínculo de la sociedad. ¿Por qué? Porque a nosotros, a los cristianos, entendemos que lo que nos hace hermanos no es otra cosa sino el Padre común que tenemos. Somos hijos de un mismo Padre, creados a imagen y semejanza de Dios. No hay vínculo más fuerte que ese. No hay vínculo más fuerte que ese. Y este aporte le podemos y debemos hacerlo a la sociedad en general. Pero luego también nosotros sentimos una fraternidad universal, no solamente con los hermanos, con los seres humanos, con los hombres, las mujeres que están a mi alrededor, sino que también nos sentimos hermanos con toda la creación. Por lo tanto, englobamos dentro de esa fraternidad la casa común, la tierra, la creación, como nos dice Laudato Si. Y por último, hay para el cristiano una primacía de la caridad. No es solamente ayudarnos los unos a los otros, sino que es poner por delante la vida de los otros antes que la mía. Dar mi vida como la dio Jesucristo por nosotros. La primacía de la caridad. Por lo tanto, es como un plus de sentido lo que aporta el cristianismo a la fraternidad. Y esto es interesante tenerlo en cuenta para que podamos desde ahí dialogar con el mundo y con la sociedad. Bueno, primer aspecto. Hemos creado contexto. Contexto. Como Abraham. Volvemos al pasaje. Ya tenemos puesta nuestra mesa debajo de la encina, ya tenemos la comida, ya sabemos quiénes son esas personas extranjeras, ya podemos hablar de lo mismo, ya lo tenemos preparado, sabemos lo que es la fraternidad. Ahora se produce un encuentro entre las personas en ese texto bíblico. Esos 3 individuos, esos 3 extranjeros comen y Abraham, de pie, los observa y participa de esa comida. Porque empiezan a hablar y dialogan y le pregunta por su mujer. Vamos a profundizar en la fraternidad. 8 retos. Primer reto, 1 por capítulo. Se me olvidaba decirlo. 8 retos, 1 por capítulo. Si recordáis el capítulo de Fratelli Tutti, el primero de ellos hace referencia a las sombras de este mundo. El primer reto que tenemos la vida consagrada es seguir soñando esperanza. A nadie se nos escapa que en nuestra vida consagrada, en nuestras comunidades, en nuestra propia vivencia de lo religioso, hay sombras. Y muchas. Y las hay no solo en nosotros, sino que vemos falta de vocaciones. Nos hacemos mayores. No aguantamos a la vecina o a la compañera. O que no me cambien de destino, porque ya estoy muy bien aquí, o por lo que sea. Pero hay sombras. Este superior, esta superiora, este no sé qué. La vida consagrada tiene sombras. Y parece, en muchas ocasiones, que hemos perdido la esperanza y la ilusión. El reto que tenemos delante, que el Papa Francisco nos invita a todos, pero yo creo que aquí la vida consagrada tenemos que ser de los pioneros en hacerlo, es a que seamos capaces de seguir soñando, de seguir teniendo utopía. ¿Acaso alguien puede soñar si no tiene como tenemos nosotros a Cristo en nuestras vidas? Podemos y debemos soñar. A pesar de que haya sombras, a pesar de que esté todo oscuro y que nos parezca a veces que no hay esperanza, tenemos que seguir soñando. Este mundo necesita sueños, no necesita inmediatismos, no necesita el día a día,
lo que nos da, las cosas negativas. Necesitamos que alguien sueñe, que alguien crea que se pueden cambiar las cosas. Necesitamos personas utópicas. El día que la vida consagrada deje de soñar, probablemente muera. Así que el primer reto es seguir soñando en otro mundo y en otra vida mejor. Segundo reto, el reto de saber situar nuestras posadas. Recordad el segundo capítulo de Fratelli Tutti, donde se nos habla de esa parábola del buen samaritano. ¿Dónde situamos nosotros nuestras posadas? Y esto está en relación con lo que siempre hemos hablado de la revisión de obras, que es más que cerrar una casa y abrirla 2 manzanas más abajo o en otra ciudad parecida. Es que nosotros tenemos que hacernos prójimos, próximos del hermano y de las realidades que están sufriendo. A veces nuestras vidas, nuestras casas, nuestros lugares, nuestras presencias, por utilizar una palabra más general, son como aquellas urbanizaciones privadas, muy cómodas, muy buenas, pero valladas y cerradas, y con una realidad que no es la que vive la gente ordinaria, que no es la que vive la sociedad. Por lo tanto, la invitación o el reto que tenemos es de hacernos presentes allí donde se juega la vida, allí donde los hermanos están sufriendo, donde el hombre y la mujer sufren, allí donde están nuestros hermanos. Tenemos que ser capaces de cambiar como hacemos siempre, porque esto es continuo, esto toda la vida. Los que sois más mayores probablemente lo habréis oído toda la vida hablando de esto, pero este sigue siendo un reto continuo y constante, y más ahora. ¿Dónde ponemos nuestras presencias, nuestras posadas? Tercer reto, el reto de crear comunidades abiertas. Algo que nos ha dado significatividad a la vida consagrada, algo que ha estado en los orígenes nuestros de la vida consagrada, ha sido ser un poco como contrapuestos al mundo, como ante la injusticia, ante las realidades que veíamos, coger y decir, no, que otra forma de vida, que otras cuestiones podemos hacerlas, que podemos vivir de esta manera, que no se atiende, que no se hace. Claro que se puede. Y hemos ido muchas veces a contracorriente. Este es otro de los retos que tenemos que hacer. Tener comunidades abiertas. ¿Cómo? Solo podremos hacer comunidades abiertas con los laicos, es decir, con el mundo. Necesitamos abrirnos al mundo para desde ahí dar esa esperanza que decíamos en el primer reto, para desde ahí ser contrapunto, para desde ahí ser significativos, para desde ahí decir algo. Tenemos que abrirnos y tenemos que compartir esta vida, lo que creemos, lo que hacemos, lo que vivimos con el mundo, con la sociedad, con los laicos. Yo sé que a veces nos cuesta, que todavía tenemos nosotros, no voy a decir ahora los recelos de los laicos, sino nuestros recelos. Los recelos de los consagrados muchas veces es, bueno, pues este no está lo suficientemente formado, no vive el carisma como nosotros porque somos garantes, porque tal, pero debemos de ser capaces de compartir, de vivir, porque solamente desde ahí, desde abrirnos a las personas, a laicos, al mundo, a la sociedad, podemos ser comunidades abiertas. Y hoy tenemos que seguir siendo comunidades abiertas si queremos decir algo. Cuarto reto, el reto de mostrar armonía entre lo local y lo universal. Don Luis, nuestro obispo auxiliar, habla mucho de la dicotomía de los contrarios. Si la habéis escuchado, es fácil que esta expresión la diga mucho. Y nos dice él cómo el Papa Francisco es capaz de romper esa dicotomía de los contrarios. Es decir, estamos acostumbrados a decir blanco o negro. Tú dices esto y yo digo lo contrario. Lo local o lo universal.
Y el Papa siempre busca esa tercera vía. Este reto que nos ofrece Fratelli Tutti va a mostrar que podemos vivir armonía entre lo local y lo universal. Es decir, ¿cuántas comunidades conocemos? ¿Cuántas provincias nuestras? ¿Cuántas experiencias hemos tenido de trabajo conjunto, de comunidades o de planes de formación o de realidades de la vida consagrada, conjunto con otros países, a nivel europeo, comunidades internacionales, seminarios donde participan formandos nuestros de cualquier lugar de origen, casas formadas por miembros de África, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, y formamos comunidades de esas. ¿Podemos demostrar al mundo que podemos vivir, que podemos crear un mundo abierto a los inmigrantes? ¿Que todos podemos sumar y construir algo nuevo y algo conjunto? ¿Podemos mostrarlo? ¿Eso es verdad? Los inmigrantes pueden venir, podemos vivir una realidad nueva en la que todos formamos parte y construimos entre todos. Ese es el reto que tenemos. Y la vida consagrada puede decir que sí se puede, porque lo estamos viviendo, porque tenemos comunidades así. Porque lo que nos une es un mismo carisma. Porque lo que nos une es una experiencia de Dios. Y entonces podemos mostrar que sí, que podemos vivir conjunto, aportando un africano, un español, quien sea. Podemos hacerlo. Lo estamos haciendo. No digo que sin dificultades, pero podemos mostrarlo y podemos ofrecérselo a la sociedad. Se puede tener sociedades abiertas. Y podemos hablar de lo local y lo universal. Un quinto reto, el reto de recuperar la espiritualidad en la política. No digo nada nuevo si hablo de las miserias de nuestras realidades políticas hoy en día. Las hay, nuestra política deja mucho que desear, claro que sí. Hay una gran desafección a la política. Pero el Papa Francisco nos invita ahí en Fratelli Tutti a que recuperemos la mejor política. Y para renovar la política necesita vivir una espiritualidad que da sentido, que da horizonte, que aporta, que hace vivir la política en clave de servicio y en clave de más allá. Por lo tanto, la espiritualidad no solamente la vamos a vivir en nuestros oratorios, en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, sino que tenemos que vivirla también en el ámbito público y ayudar a todas las realidades, incluso las políticas, a que vivan desde una espiritualidad. Y este es un gran reto que tenemos. No los de siempre, sino también la política. Sexto reto. El reto de desarrollar un diálogo amable. De esto la vida consagrada sabe mucho. El Papa nos invita siempre a que construyamos la amistad social. Ahí está, en el título de la encíclica de Fratelli Tutti. Pero para llegar a esa amistad social, a veces pensamos que el camino es muy largo, que es muy difícil llegar a construir la amistad social y no sabemos cómo hacerlo. Hay unos pasajes en Fratelli Tutti donde nos dice la dinámica para llegar a la amistad social, empezando simplemente con la amabilidad. Y está ahí recogido ese proceso. Ya veréis cómo esto se entiende bien. Yo entro en esta sala, en la sala Borja. Me reciben con las puertas abiertas la persona que está al frente de la sala. Me sonríe, me acoge y me trata con amabilidad. Me pregunta qué necesito, se desvive en darme lo que necesito. Esa amistad esa amabilidad hace que entremos en diálogo.
y que podamos hablar. No estoy deseando alejarme, no me callo y digo sí, no, sino que podemos hablar. Y podemos entablar un diálogo gracias a la amabilidad de esa persona. Gracias a la amabilidad de que habéis tenido muchos de los aquí presentes cuando yo he entrado, cuando ha entrado Paco, cuando entra quien entre. Podemos hablar. El diálogo, si se sigue desarrollando, provoca un encuentro. Ya no es solamente hablar del tiempo, sino que podemos encontrarnos el uno y el otro. Y entonces nos descubrimos, oye, que tú haces, que yo soy de aquí, si somos vecinos, si tú también estás haciendo esto, pues yo también. Y nos encontramos como personas, nos reconocemos los unos en los otros. Ese encuentro, ese reconocimiento de los unos en los otros, crea también cultura, cuando no solamente lo hacemos dos personas, sino cuando lo hacemos todos. Y entonces hay una cultura, hay algo más amplio, más general, que provoca este encuentro, una cultura de un encuentro. Esta cultura, esta culturilla de decir, oye, vengo a la Confer y me siento bien, porque me tratan bien, porque hablamos, porque te sientes a gusto, porque tal. Esa cultura que puede provocar las realidades, como puede provocar Confer, lleva también, el siguiente paso es llevarnos a una convivencia. Ahora sí, si hay cultura, podemos convivir, podemos vivir esa cultura del encuentro de una manera distinta, de una manera diferente, abriéndonos, reconociéndonos los unos a los otros. Y por último, esa convivencia lleva de manera general en la sociedad a esa amistad social de la que nos invita el Papa Francisco a que construyamos con Fratelli Tutti. ¿Veis qué cosa tan sencilla? Tratando simplemente a la gente con amabilidad. Lo que puede conseguir una sonrisa. Este es un reto para la vida consagrada. Séptimo reto, del séptimo capítulo. El reto de escuchar a Dios en los clamores de reencuentro. Dice el Papa Francisco que se necesitan artesanos de la paz. ¿Dónde vamos a escuchar? Hoy que estamos hartos de que nos hablen, de que pones las noticias y te hablan, llegas a un sitio y enseguida te están hablando en muchos lugares. Tenemos que escuchar a Dios donde no hay encuentros, en los pobres. Aquí, escuchar la voz de Dios en los pobres es uno de los retos que tenemos para seguir construyendo esta fraternidad de la que estamos hablando. Hoy es difícil escuchar a los pobres. Es fácil escuchar lo que algunos dicen de los pobres, pero es difícil escuchar a los pobres. Porque les pasa, como nos pasa a nosotros, que vivimos en una cultura del individualismo, del temor, del no tener tiempo para compartir. Pero ese sería otro tema. Ese rollo a los de Cáritas y a los que quieran también se lo contaremos otro día. Octavo reto. El reto de contribuir al común horizonte de lo absoluto. Para que haya fraternidad tenemos que tener un horizonte común. Ver ese horizonte que Dios está ahí, que Dios nos va marcando el final, el horizonte, el sentido de la vida, el sentido del mundo, de la sociedad. ¿Cómo podemos contribuir desde la vida consagrada a este común horizonte de lo absoluto? Pues aquí hay tres aspectos. La contemplación. Sabemos contemplar, sabemos quedarnos en silencio y descubrir a Dios, reconocerle, verlo. Eso tenemos que ofrecerlo a la sociedad. La contemplación es necesaria para muchos aspectos de la sociedad. La solidaridad, de manera generosa, entregarnos, darnos a los demás. Y en tercer lugar, la sobriedad. Vivir de una manera sobria. Esto choca, esto hace pensar y esto crea horizonte. Porque el horizonte en el que Dios se hace presente es un horizonte con estos rasgos: contemplación, solidaridad y sobriedad. Si los vivimos, podemos ayudar a que las personas que nos rodean vean
que detrás hay algo más, que hay un horizonte de sentido. Estos serían los 8 retos. El encuentro entre Abraham y los 3 extranjeros que se acercan a su mesa. Y hablan y le preguntan por su mujer, hemos dicho. Pero hay una palabra que cambia la vida de Abraham. Y le dice, volveré y tu mujer dará a luz. Es la segunda vez en la Biblia que a Abraham se le hace esta promesa. Sara se ríe, no se lo cree, tenía miedo, pero ese encuentro les cambia la vida. Si vivimos la fraternidad, también a nosotros nos puede cambiar la vida. Y si damos un pasito más en el texto de Abraham, después de ese encuentro con esas 3 personas, 3 extranjeros, llega el pasaje de la destrucción de Sodoma. Y entonces, ahí Abraham, gracias a ese encuentro, puede hablar con Dios. Y le dice, si intercede para que no destruyan la ciudad. De hecho, Lot se salva. Vamos a entresacar algunas pistas que también nos pueden a nosotros ayudar a luego dialogar como hizo Abraham con Yahvé para crear fraternidad, para transformar la realidad. Son 6 claves. La primera de ellas es el acompañamiento. Son típicas, clásicas. La fraternidad pone el acento en lo que construimos conjunto. Es importante vivir en clave de acompañamiento. Caminamos juntos. No soy yo el director espiritual que digo lo que tiene que hacer la otra persona, sino que entre los dos construimos un nosotros. Y ese nosotros propio es el que acompañamos, el que caminamos juntos. Esos vínculos son vínculos de fraternidad y es un acompañarnos mutuamente. Es un construir juntos y desde ahí andar. Por lo tanto, hay que ser capaces de vivir en clave de acompañamiento. No tanto de hacer, de cambiar. Esto los que estamos metidos en el día a día y en los jaleos del día a día, siempre vamos a dar soluciones. Esa no es la clave. La clave no es dar soluciones. La clave es caminar juntos. Ambos, porque nos ayudamos mutuamente. Segunda pista. Trabajar en red. El Papa Francisco da más valor o más importancia a lo que construimos juntos que a lo que construimos de manera individual. Aunque sean proyectos más grandes, más amplios, con mayor sentido o mejores. Es más importante lo que construimos juntos que lo que hacemos de manera individual. Hay esto en las comunidades. Si quieres que algo funcione, hazlo tú mismo o no. Las superioras o los que son superiores a veces, pues tendemos a eso. Ya lo hago yo, porque sé que me van a torcer el morro cuando lo plantee en la comunidad. Los que no somos superiores, pues mira, esto lo hago yo porque sé que la superiora me va a decir no sé qué. O sé que la otra comunidad me va a poner pegas. Entonces mejor lo hago por mi cuenta. El Papa Francisco da más valor a lo que construimos conjunto. Por lo tanto, tiene un valor especial. Lo que construimos como comunidad religiosa, lo que construimos como provincia, lo que construimos como barrio, lo que construimos como confer, lo que construimos como sociedad y como mundo. Todo lo que construimos con más personas, entre todos, aunque el camino sea más lento, es mejor. Nos ayuda a vivir la fraternidad. Otra pista. La caridad política. Aquí hay mucha letra, no hace falta que la leáis, ¿vale? Pero la caridad política es el equilibrio entre nuestro compromiso
activo por cambiar el mundo y nuestra vida de oración. La contemplación y la acción. La clave, el equilibrio, es la caridad política. Es llevar a la vida ese amor, esa presencia de Dios. Decía Luis González Carvajal que todo acto de amor es amor político. Porque si yo quiero a una persona y amo a una persona, voy a hacer todo lo posible para que no la pase nada, no sufra en el mundo. Y si tengo que cambiar alguna realidad, y si tengo que transformar, y si tengo que construir algo para ella, lo voy a hacer. Todos nuestros actos tienen parte, nuestros actos de amor son caridad política. Por lo tanto, debemos de ser capaces de ayudar, como os pongo aquí abajo, a vivir esta caridad política. ¿Y de qué manera creo que la vida consagrada puede ayudar a la caridad política? Pues con dos aspectos. Primero, descubrir que nuestros actos tienen una dimensión política. Lo que nosotros hacemos, más allá de nuestro voto, que por supuesto que lo tiene, nuestra manera de comprar, de consumir, de vivir, de coger un taxi, el autobús o ir andando, de relacionarnos con las personas, de comprar una ropa u otra, todo tiene una dimensión política. Tenemos que descubrir que nuestros actos tienen una dimensión política. Y en segundo lugar, creo que también podemos contribuir a una caridad política desde los pobres. No desde nosotros, sino desde las personas con las que compartimos la vida. Cuarta pista, el cuidado mutuo. Ahora está muy de moda hablar de la sociedad de los cuidados, lo hemos oído hablar todos. Y es verdad, pasamos de esta sociedad del bienestar en la que estamos, cada día se va desquebrajando más. Algunos gurús o entendidos de esto de lo social nos hablan de que tiene que emerger una nueva sociedad, la sociedad de los cuidados, en la que pongamos como centro el cuidado mutuo, porque todos necesitamos cuidarnos. Cuando uno es niño, hay que cuidarle recién nacido. Cuando uno es mayor, hay que cuidarle. Pero cuando es joven, también hay que cuidarlo. Y cuando va llegando el demonio meridiano, hay que cumplirlo. Y hay que cuidarlo. Y cuando pasamos a los 50, 60, ¿quién no necesita cuidados? Todos necesitamos cuidarnos. Por lo tanto, una sociedad donde lo importante sea cuidarnos los unos a los otros. Y no tanto estar a gusto, sino cuidarnos. Y esto es importante. Y esto ayuda a la fraternidad por varios motivos. Primero, porque aquí todos podemos formar parte de esa sociedad. Todos somos protagonistas de la sociedad de los cuidados. Porque todos necesitamos cuidarnos. Ya no hay descartados por ser mayor, por ser niño, o por lo que sea, o por estar enfermo. Todos, como todos nos cuidamos y todos necesitamos de cuidados, todos somos agentes principales de esa sociedad. Segundo, ponemos el acento en el horizonte del cuidado. Tenemos algo que nos une a todos, no nuestro propio bienestar, y hay muchos intereses, sino uno solo, el cuidado. Un horizonte compartido. Y en tercer lugar, desde ahí, desde el cuidado, podemos transformar las estructuras, porque todos participamos de ellas. Hay participación, nadie se queda al margen. Por lo tanto, si alguna vez escuchamos lo de la sociedad de los cuidados, vamos a apostar por ello. Vale la pena, puede ayudarnos a vivir mejor la fraternidad. No me pasa el cacharrito, vamos a ver. Ahora, el quinto sería el discernimiento común como elemento ordinario de la acción. Necesitamos discernir. Si estamos hablando de ponernos en diálogo, si estamos hablando de una fraternidad que se construye entre muchos, necesitamos discernir, descubrir la voluntad de Dios, descubrir
¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Ante la encrucijada, las encrucijadas de la vida, hacer un discernimiento común. Temo, y esto es personal, los discernimientos personales. Los temo cuando son solamente personales. Porque a veces podemos meter otros elementos que no nos ayudan a un discernimiento correcto. Creo que necesitamos discernir de manera conjunta cuál es la voluntad de Dios y lo que nos está pidiendo en cada momento. Esto de discernir es lo que da razón de ser y de existir al hombre en este mundo. Pero también nos lleva a vivir la vida en clave de continuo discernimiento, de pensar en todo momento cuál es la voluntad de Dios, qué haría Dios en este momento y ante esta situación. Y si eso somos capaces de llevarlo a una programación, a un plan de vida, a un horario comunitario, a una estructura, si el discernimiento lo llevamos a la estructura, transformamos la vida consagrada, transformamos las comunidades y transformamos el mundo. Pero para eso tenemos que hacerlo con un discernimiento común, conjunto, no solo individual o particular. Y por último, comenzar desde abajo y de a uno. Esta es una expresión del Papa Francisco que yo creo que es una de las cosas más bonitas que podemos hacer. Es comenzar de a uno y abajo. Muy bien. ¿Y todo esto que nos ha dicho, qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Pues mira, empecemos de abajo y de a uno. De la realidad que parezca más insignificativa y con una sola persona. No con más, con uno solo. Para eso vamos a cambiar la mirada. Y os ofrezco aquí 5 puntos para ver de manera distinta y poder empezar desde abajo con una visión renovada. Primero, vamos a ver con sensibilidad. Somos muy duros. A veces estamos acostumbrados a ver lo de siempre, a ver muchas cosas y somos insensibles. Hay que ver con sensibilidad. Que nos afecte, que nos comprometamos, que veamos con ojos de misericordia. Hay que ver, en segundo lugar, también de una manera comprometida. No solo ver y me quedo al margen, sino que me implico, me comprometo, me meto de lleno. Ver críticamente. Vamos a ponerlo en tela de juicio, vamos a criticar esto. No por criticar por criticar, sino vamos a verlo, no a conformarnos con lo que vemos, sino a valorarlo, a examinarlo y ver con esperanza. Y comenzamos con el principio, necesitamos esperanza y utopía. Vamos a ver con esperanza esa realidad, esa cosa concreta, esa acción concreta que tenemos entre manos. Y luego, después de ver con esperanza, ver desde la utopía de ese futuro y de ese reino de Dios que deseamos entre todos. Pues estas son varias pistas, varias claves. Ojalá nosotros podamos formar esta fraternidad, porque esta es la Trinidad. Esta es la presencia de Dios, de un Dios trino, de un Dios relación, a cuya imagen intentamos vivir nosotros la fraternidad en nuestro mundo, en nuestras sociedades, y hacerle a Él presente en medio de ella. Pues os animo a que sigáis caminando en la fraternidad y muchas gracias por haberme escuchado y haber podido compartir con vosotros pues esta tarde y estas reflexiones. Gracias.